Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que estén mirando este video en este momento. Ha sido la placencia del Padre desde todo el que se pudiera grabar este video y así se puedan transmitir e iluminar sus vidas para lo que se va a hablar el día de hoy. Este es un tema que verdaderamente no es que nació simplemente por nacer, por salir, sino que vino, se podría decir, unilateralmente. Vino recíprocamente. Vino y nació de entre lo que puede decir lo secreto, lo escondido, lo oculto, lo que no ha de ser revelado, porque muchas veces hay cosas que en la intimidad no se revelan completamente. Si el Padre, tú que me estás escuchando, te ha revelado algo y lo quieres dar a entender, no quieres hacer público, quieres que otros sepan sobre lo que Dios ha hecho a través de ti, es necesario que sepas si Dios quiere que se revele o no. Puesto que hay muchas cantidades de hermanos, pastores, líderes, que al día de hoy exponen lo oculto, no sabiendo que el Padre muchas veces no quiere que esto se exponga, sino que se mantenga en secreto. Porque si desde la intimidad nació, en la intimidad se debe de quedar. Porque son experiencias vividas que X o Y persona experimentó con el Padre en intimidad. Y quiere que así mismo se mantenga, porque es algo que fructificó y así mismo enlazó y fortaleció algo que desde lo secreto fue concebido. Por esto mismo, se quiere decir de que la intimidad es algo maravilloso y es algo que muchos de nosotros debemos de tener, debemos de experimentar. Y así ver lo maravilloso del Padre y cuántas cosas se nos quiere y puede revelar, que viene del corazón del mismo. Cuántas veces el Padre nos ha querido llamar a intimidad y hemos prestado atención a tantas cantidades de cosas, tantas, enormes, y pensamos, bueno, solamente vamos a dedicar un tiempo, un momento. Y en ese tiempo pasan minutos, pasa un segundo, pasan minutos, luego se convierten en horas. Y cuidado si se convierten en días, porque ciertamente son cosas que captan nuestra atención y nos roban el tiempo. Pero eso puede nacer de una pregunta: ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿A qué es lo que más estás dedicando tu atención? ¿Qué es lo que mayormente estás poniendo, en pocas palabras, oro? Porque el tiempo es oro, el tiempo es valioso. Y con esto no te digo de que no le dediques tiempo a eso que te entretenga. Claro, debes de llevar un tiempo de entretención, porque cuántas cantidades de cosas, a pesar de que te pueden informar, te pueden aburrir y puedes tener un desinterés en ello de poder seguir buscando e investigando. Pero lo que quiero llegar al cabo el día de hoy en esta pregunta es: ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué es lo que estás haciendo que te puede llevar a eso que quieres llegar? Si realmente lo estás haciendo, si realmente estás invirtiendo ese tiempo en ello, y si realmente has desarrollado cierto interés y asimismo te hayas desarrollado a ti mismo en cuanto a esto.
Pero bueno, antes de seguir de todo, quiero leer un versículo que, como había dicho, fue concebido en secreto y que el día de hoy va a ser expuesto. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice así: la palabra del Padre será leída bajo el nombre del Padre nuestro Rey, su Hijo nuestro Señor y su Espíritu Santo nuestro amigo. Amén, amén y amén. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ciertamente, como se ve en su palabra aquí, en primer lugar se da gracias al Señor. Gracias, Padre. Vamos aquí. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre de gloria, porque a través de ella nos puedes iluminar y dar a entendernos las cosas, Rey de gloria, que de manera simple solamente tú la das a entender, pero de manera gloriosa y grande nos puedes dar a entender a través de ellas cosas que aún no hemos podido entender y que ni siquiera hemos podido alcanzar con nuestras propias fuerzas, sabiendo que todo esto obtenido es a través de esta, pero no por nuestro esfuerzo o por lo que nosotros hemos logrado con nuestras propias manos, sino por tu gracia, tu misericordia y tu amor. Que seas tú, Rey de gloria, hablando a través de esta, y seas tú iluminando y enseñando a otros, Rey de gloria, a través de mí, los puntos claves, Rey de gloria, que hay que mantener y que hay que tener en cuenta y a cabo, para que así podamos tener una relación fructífera contigo. Esos son favores que te pedimos en el dulce nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el tema de hoy es cómo tener intimidad con Dios. Se podría simplemente englobar como tema la intimidad con Dios. Algo que se puede decir que es un poco delicado, porque ciertamente es un tema claro que hay que hablar, que muchas iglesias no lo hablan, pero que hay que tener en cuenta detalle por detalle qué es lo que se va a hablar. Porque aún desde mi perspectiva, aún de lo que he vivido, aún de lo que he experimentado, no puedo hablarlo por completo. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Padre no quiere dar a delucir a través de esta pantalla. Porque claramente hay cosas que, claro, han servido y son pilares fundamentales para mi vida, para seguir creciendo y seguirme fortaleciendo en el Señor. Pero, ojo, el hecho de que lo haya experimentado y lo haya tenido en cuenta no significa de que lo dé a entender a la luz. Porque a pesar de que puede edificar vidas, no son cosas que el Señor quiere que se den y que son necesarias mantenerse en secreto. Por lo cual, si no es con una conversación con el Padre, si no es con una intimidad con el Padre, no te da a entender concretamente de qué cosas debes de hablar y qué no, aún con hermanos, porque con esto no se diga de que los hermanos no puedan absorber de parte tuya que el Señor te ha dado, que el Señor ha concebido en el secreto contigo, de que los dé a entender a ellos. Claro, puede ser de fortalecimiento espiritual para sus vidas, pero esto no significa de que lo debas entender, de que lo vociferes.
Y recapitulo en esto, no que lo vociferes, sino que lo digas a través de tus labios. Aunque, como se había dicho, esto los dimensione, los fortalezca y den gracias y gloria y honra a Dios sobre que estas cosas han salido a la luz y que puedan, así como lo has experimentado tú, pueden experimentarlos ellos. Pero asimismo como el Señor te da a escoger qué tipo de cosas puedes hablar, también te da a escoger las palabras y las maneras adecuadas de cómo poder decirlas. Porque con esto no te digo que simplemente decirlas o no. Muchas veces nosotros inculcamos cosas que no es de nuestro convenio, ni de convenio para otros tampoco. Porque son cosas que se deben de decir con lujo y detalles de cómo sucedió, para que muchos puedan tener una verdadera y real perspectiva correcta de lo sucedido y puedan explayar su mente e imaginar cómo pueden ser sus vidas si ellos lo experimentaran o si ellos experimentaran algo semejante en lo que tiene que ver la intimidad. Porque ciertamente no todos experimentamos en la intimidad lo mismo. Somos diferentes y en lo que tiene que ver el cuerpo de Cristo, somos todos y cada uno hijos, así como hijos, también parte de su cuerpo, en los cuales, a pesar de que nos condolemos los unos con los otros, nos dolemos diferentemente y tenemos diferentes dificultades. Por lo cual, para conectar con esto, a lo que se quiere llegar es que experimentamos cosas diferentes. En lo que tiene que ver la intimidad, no todo es lo mismo. Muchas veces yo mismo puedo experimentar algo que quizás ha experimentado, o lo pueda tener en sí como un déjà vu o algo que en realidad haya sucedido en mi vida, pero no siendo así por el hecho de que sienta una similitud en algo, pero es de manera diferente, porque el Padre siempre hace cosas, siempre hace algo diferente en cada área, en cada parte que se aparece. Y ciertamente la intimidad del Padre es necesaria en nuestras vidas. Muchas veces los afanes, las turbaciones, el poder, el tener nuestra mente enfocada en otras cosas, nos distorsiona a tal punto que tergiversamos nuestra realidad, que debe de ser nuestra verdadera realidad, la realidad en la cual el Señor nos mantiene, y nos enfocamos más en la realidad del mundo, en cómo podemos ver las cosas humanamente, aunque somos humanos. Pero digo en el ámbito que nos aleja de Dios, en el ámbito más humano, menos espiritual, más encarnecido, menos sobrenatural. Con esto no significa de que debamos de pensar en algunos momentos sobre estas cosas, sobre qué hacer en el hogar, sobre cómo manejar nuestros asuntos, sobre qué vamos a comprar, qué vamos a hacer, dónde vamos a salir, sobre disipar un poco la mente, ir al parque, comer un helado. No significa de que no se puede. Pero el hecho de que lo hagamos no significa de que nos deba quitar la espiritualidad que tenemos. Porque ciertamente la espiritualidad se puede decir que es la verdadera realidad. Es una realidad, claro, aparte de la realidad humana, la realidad normal que todos vivimos. Pero esa es la realidad que verdaderamente nos despoja de toda carga y nos ilustra sobre cómo se maneja realmente, sobre cómo es la organización
sobre cómo se debe de manejar nuestra vida espiritual. Y cuando accedemos realmente a lo que tiene que ver la realidad espiritual, vemos que hay cosas que se nos salen de control y que nosotros mismos con nuestras propias fuerzas no podemos manejar. Porque ciertamente no tenemos la capacidad, la fuerza necesaria para poder manejar esto, ya que desde un momento pudimos ver que realmente son cosas necesarias, pero que no lo hemos experimentado de cierta manera. Y al ser algo nuevo pensamos que simplemente el Señor nos dará la fuerza. Claro, nos puede dar la fuerza para poder manejar esto, pero con eso no significa de que tengamos todo bajo control. Van a haber momentos en los cuales tendremos que sufrir algunas consecuencias a causa de tratar de estar forcejeando y tratar de mantenernos espiritualmente. Siempre y cuando no sea con la ayuda divina, no podemos mantenernos solos. Es más, si el Espíritu Santo no habita con nosotros, no podemos ni siquiera manejar las cosas que se supone que debemos manejar y que sabemos manejar nosotros mismos, siendo de nosotros mismos las cosas que debemos de manejar. Ciertamente, la intimidad del Padre es algo oculto, algo secreto, pero a la par es algo hermoso y maravilloso. En los que los experimentamos vemos cambios en nuestra vida. Vemos cómo se transforman cosas, cómo se arreglan ciertas partes que nosotros desde hace años pensamos que no tenía arreglo, o que hemos intentado varias veces poder arreglar, tratando de planificarnos para ver cómo lo hacemos, tratando de ver maneras, formas, sin aviso del Padre, sin ayuda del Padre. Y vemos cómo claramente aún preguntas que hemos tenido incógnitas se responden automáticamente. ¿Y por qué se diría eso? Porque es que en la intimidad obtenemos llaves, obtenemos recursos, obtenemos cosas que en lo público no tenemos. En la intimidad nos fortalecemos. En lo que tiene que ver la intimidad del Padre, claro está, porque esto hay que aclararlo. La intimidad del Padre es tan necesaria que en momentos en los cuales nos vemos tan fatigados por las cosas que nos engloban en este mundo, momentos en los cuales estamos tan dolidos, tan desquebrajados, quebrantados de corazón, tan desconsolados, vamos a nuestra habitación y le pedimos en oración al Padre. Esto es parte de la intimidad que nosotros debemos de tener y estudiar. Y en esta intimidad obtenemos respuestas del Padre, respuestas a nuestra vida, respuesta a cómo manejar nuestros asuntos espirituales, cómo debemos de conducirnos en Él o en lo que está afuera, en el exterior. Con esto no quiere dejar dicho que simplemente te vas a entrar en lo espiritual y te vas a despojar de lo físico, a tal punto que cuando salgas no tengas control de lo que está en el exterior. O sea, fácilmente yo puedo decir, bueno, la palabra, puedo decir, no lo voy a hablar desde el punto de la Biblia, sino desde el punto de un libro normal, no siendo obviamente. Entro en intimidad
comienzo a profundizarme, entrar en aguas profundas. Salgo y automáticamente agarro, como dije, desde la perspectiva de un libro, agarro el libro y lo tiro en algún lugar. Digo, bueno, el Señor tiene control de ello, simplemente lo voy a dejar ahí. No, puedes seguir, claro. Te mantienes en un nivel, en un estatus espiritual, en una atmósfera espiritual, que cuando sales de ello todavía te mantienes englobado en ello. Pero hay deberes, hay cosas que hay que mantener claras. Todo tiene un orden, todo hay que mantenerlo en su lugar. Si eso estuvo ahí, usted tiene que dejarlo ahí. Aunque usted lo haya cogido, aunque usted lo haya movido, eso no significa de que deba de ser desorganizado. Porque así como se puede aprender la organización espiritual en la intimidad, también se puede aplicar eso mismo absorbido en lo que tiene que ver lo físico, lo material. Porque ciertamente lo espiritual viene siendo un reflejo de lo que pasa en el plano, se podría decir en el mundo físico. Ciertas cosas que muchas veces vemos descolocadas en lo espiritual, en lo físico nos da a entender de cómo está realmente su condición. Y lo digo de manera consciente, porque inconscientemente cuando algo está mal, descolocado, desarreglado, desorganizado en lo espiritual, cuando salimos en lo físico de manera inconsciente no nos damos cuenta. Aunque de manera inconsciente podemos respondernos y decir, bueno, yo vi algo similar, asemejándolo a un déjà vu. Pero se dice de manera consciente. Ahora bien, lo que quiere dar a entender el Padre es que la vida íntima, en lo que tiene que ver el cristianismo, es importante en nuestras vidas para mantenernos saludables delante del Padre. Con esto podemos obtener inclusive el favor del Espíritu Santo. Y que nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestros ruegos, nuestras súplicas puedan llegar intactas al trono de la gracia. Y puedan a través del candelabro de fuego poder ser escuchadas por el Padre, por el Dios eterno, omnisapiente, omnisciente, omnipotente, y poder ser respondidas por Él. Porque no es solamente clamar delante de Él y esperar días, meses, semanas, años a que nos responda, cuando claramente tenemos a un Padre que habita aún dentro de nuestros corazones. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo clame hoy, que clamemos hoy y que mañana no escuchemos lo que quiera decir a través de esto? Lo que quiera decir al respecto de nuestras oraciones, ¿no? El Padre no es alguien ajeno, no es alguien que simplemente se queda en su trono y que escucha la plegaria y decide no contestar, no. Al contrario, antes de haberse abrido nuestros labios y pedir al Padre, Él ya nos ha escuchado. Y si nosotros sabemos de que Él escucha nuestras peticiones, ¿cuán mayor respuesta no podemos obtener de Él rápidamente? Si nosotros nos mantenemos conectados a Él, si limpiamos nuestro foco, nuestra conexión con Él, si nos mantenemos limpios, agradables delante de Él, si mantenemos intimidad con Él, ¿cómo es que no nos va a responder? No podemos hacer tampoco de la vista gorda, pedir hoy delante de su presencia y el día de mañana seguir con nuestra vida como si nada ha pasado,
olvidándonos aún de la intimidad que habíamos tenido ya el día anterior. No, esto no es una vida que el Señor quiere que tengamos. Dentro de estos caminos, el Padre quiere una intimidad constante, una vida renovada en el Espíritu, por medio de nuestro entendimiento, sabiendo qué es lo que quiere el Señor de nosotros y a través de nosotros qué es lo que quiere lograr. Porque claramente lo dice en su palabra. Sí dice en el Nuevo Testamento, en el libro Carta a los Romanos, su capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para saber cuál es la voluntad de Dios. Mejor dicho, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ciertamente, por eso, no debemos de conformarnos simplemente con saber de que el Señor nos ha escuchado y que nos responderá aunque nosotros no pensemos o sepamos cuándo, y dejarlo por el olvido, no sabiendo que todas y cada una de las peticiones que tenemos delante del Señor son contestadas y aún vigiladas. Y por eso muchas veces nosotros vemos que hemos durado un año o quién sabe cuántos meses esperando la respuesta del Señor sobre algo que le hemos pedido, pero que no hemos sido constantes sobre ello. Porque no es simplemente pedir hoy y saber que el Señor me contestará y seguir en lo mío mientras pase el tiempo, sabiendo que cuando vuelva a pedirle ya después de un gran tiempo, el Señor venga y me responda y me diga: ¿acaso fuiste constante mediante la petición que tenías delante de mí? ¿Acaso fuiste ferviente en cuanto a pedirme en intimidad sobre esto? No es simplemente pedirle, es hablar con el Padre. Por eso muchos de nosotros no entendemos, no sabemos lo que es intimidad. Intimidad viene siendo una comunión cercana en lo que tiene que ver el cristianismo con el Padre. Una comunión íntima, una relación en las cuales muchas cosas se debaten, se dicen, se observan, se analizan, se absorben, que en el público no se da. Y que ciertamente son cosas que nos da a entender el Señor. Nos revela sobre nuestra vida, sobre cómo mantener nuestro corazón, sobre cómo renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, sobre cómo enriquecernos aún en las cosas más diminutas, cómo tener sabiduría, cómo pedírsela a Él, cómo pedir aún correctamente delante de su presencia, que el mismo Espíritu Santo nos da a revelar. Porque ciertamente el Espíritu Santo sabe lo escondido y lo secreto del Padre. Y Él es quien nos da a revelar verdaderamente estas cosas. Es que simplemente entramos en intimidad y se nos ha revelado. Wow, claro, se nos ha revelado, pero es por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Pero estas son cosas que se revelan en la intimidad, y el que no tiene intimidad no tiene idea de qué es lo que pasa en esto, porque no tiene intimidad. Y si no tiene intimidad, ciertamente, ¿qué puede hablar al respecto? Si ni siquiera ha absorbido algo, si ni siquiera ha experimentado algo, no puedes hablar de lo que no sabes. Porque si no sabes, vas a hablar de cosas que no entiendes, de cosas que ni siquiera se te ha revelado. Y puedes hablar desde la perspectiva, se podría decir, valga la redundancia, de haber absorbido de otras personas que han tenido experiencias cercanas y sobrenaturales con Dios. Sí, se puede, claro.
Y Dios te puede dar una perspectiva correcta de sobre lo que es eso, pero más específica puede ser las cosas que puedes decir a través de esto si las experimentas. Porque ahí sí tienes cosas de qué hablar. Y ahí sí das a entender al público. Ahí sí das a entender a la persona. Ahí sí das a entender al amigo. Las cosas, los secretos que se pueden esconder y obtener por medio de esto. Por medio de nadar en lo profundo. Es más allá que una simple oración. Es más allá que tirarte al piso. Es más allá que clamar durante una hora. Durante el tiempo indefinido. Es una comunión con el Padre. Es más, me voy más allá. Es una comunión más cercana con el Dios del universo, con el dueño de toda la faz creada, del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Una intimidad cercana con aquel que te creó a ti, conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones del corazón, conoce aún hasta las enfermedades que no has tenido y que puedes tener en un futuro. Y conoce aún todas y cada una de las hebras de cabello, contadas una por una de las que tienes en la cabeza. Y si sabiendo esto, tienes una mayor conciencia al respecto de con quién estás tratando, con más razón te irás en intimidad con él y disfrutarás de su compañía, hablarás cosas que no hablas en público y entenderás del por qué no lo hiciste antes. Del por qué el Padre en público no te da a entender esas cosas. Del por qué tiene que ver el ser reveladas en el secreto. Y por qué en el secreto deben de ser discernidas. Hay momentos en los cuales he experimentado alguna intimidad, en los cuales he hablado con el Padre. Y ciertamente, cuando estoy en público comienzo a analizar sobre estas cosas. Y digo, wow, con razón es que por qué el Padre me dijo esto. Pero esto conecta con lo otro. Y si ciertamente Él me dijo esto, significa que lo otro con lo cual está conectado tiene que tener alguna similitud. Y si ciertamente el Padre me lo da a revelar es por alguna razón. Ahora bien, el Padre puso en mí para poder discernirlas aún en público, pero el hecho de discernirlas en público no significa que los vaya a decir. Es discernir, no decir. Ahora bien, si es de la voluntad del Padre el decirlas, pues ya es otra cosa. Pero es discernirlas. Es en pocas palabras redigerirlas. Porque la digeriste ya en la intimidad, pero redigerirlas es en pocas palabras como recapitular ese episodio el cual tú tuviste en intimidad con el Padre, para ver qué más puedes absorber de ella y de qué más puedes enriquecerte espiritualmente. Y con esto, ciertamente, doy gracias. Doy gracias al Padre de que existe esto llamado intimidad, en lo cual el Padre puede dar a entendernos cosas que aún no podemos entender ni completamente, ni aún enseñándonos cosas que ciertamente se pueden decir son para locos, pero que son maravillosos y hermosos. Son tan impactantes en nuestra vida que no la entendemos a la primera algunas veces y decimos, wow, Padre, es increíble, es maravilloso.
el cómo se tratan estas cosas. Cuántas cantidades de gente ya han experimentado en este tiempo maravillas, privilegios que muchos otros no experimentan, y si experimentan no entienden. Y si no entienden, no saben ni conocen sobre esto, porque no han buscado, no se han detenido a preguntar, a saber qué de esto, qué es lo que quiere dejar dicho, qué es lo que se absorbe a través de ello. Pero qué privilegio para nosotros que estamos en los caminos, que ciertamente el Padre nos da a entender estas cosas, porque a muchos del mundo no lo da a entender. Y claro, por misericordia, el Señor los puede llamar a una intimidad, y ellos entraron en intimidad, a pesar de que no conozcan sobre lo que están haciendo, lo que está pasando con sus vidas. Y poco a poco comenzar a obtener del Padre estas cosas. Y asimismo, el Padre nos enseña maravillosas cosas. Ya para concluir, hace unos cuantos minutos, podría decir que media hora, una hora, estaba yo acostado, tumbado en la cama, y comienzo a meditar en mí mismo sobre el Padre. Estaba hablando unas cuantas cosas, cuando entro en un deseo, un anhelo profundo de querer estar con el Padre, de tener más una cercanía con Él. Cuando de pronto me veo absorbido a tal punto que, wow, ¿qué puedo decir? Ahí comenzó el Señor a tratar conmigo y tener una cercanía hermosa y bella. Siento la presencia del Señor. Gracias, Padre. Una mayor cercanía con el Padre comienza a darme a entender de que habemos personas que ciertamente no tenemos intimidad con Él. Me lo dijo entender así. Hay hijos míos que no quieren tener intimidad conmigo, que no saben cómo soy, que no saben cómo hablo, que no saben cómo me expreso. Ciertamente dan a entender que tienen más intimidad que cualquiera de mis otros hijos, pero no debe de ser así. Más es darte a entender cómo es Él, que tú hablar de Él sin saber de quién estás hablando. Porque ciertamente si estás hablando de Él, pues que sabes. Pero ¿de qué te vale hablar de Él si no sabes más acerca de Él? Si no sabes concreto y correctamente de quién estás hablando, hacia aquel el cual estás diciendo estas cosas, sobre esa persona tan grande y maravillosa que es el Padre. Ciertamente, la intimidad es maravillosa y grande. Se puede decir que en intimidad se concibe aquello que no se concibe en público. En intimidad se puede entrar en una mayor relación con Dios. Aún en intimidad, en lo que tiene que ver en pareja, se conciben cosas que en público no se hacen, y que ciertamente solamente en el acto, en lo que tiene que ver la intimidad, pueden obtener beneficios. Pero bueno, estas son las palabras que el Padre me ha dado, que el Padre ha dado
a través de mí, para que puedan ser expandidas parte del reino, para que así muchos otros puedan ser enriquecidos a través de esta pantalla y de este video, y puedan saber y tener en cuenta más sobre lo que tiene que ver, lo que tiene que ser la intimidad en sus vidas, porque es algo que debe de tener en la vida de todos nosotros: intimidad con el Padre, una mayor y mejor relación con Él. A tal punto mejora nuestra vida que podemos simplemente estar caminando por la calle y tener una mejor comunicación y mayor comunicación con Él. Así que esta es la palabra que te vengo a decir. Y doy gracias al Padre de que ha sido concebido de Él para que se pueda hablar al día de hoy. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches para todo aquel que lo esté mirando en este momento y que lo vaya a mirar también. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder y la gracia del Padre, y que tu vida sea enriquecida a través de este video y así a través de muchos que puedan venir en el canal. Con todo y esto me despido. Shalom.